El legado de Nexus. Escrito por Satoki Futu. Capítulo 4. Pistas en la oscuridad. El taller de reparaciones era una caverna de sombras y metal herido. Un espacio saturado de hedor acre a aceite desgastado y baterías chamuscadas. Un miasma que se pegaba a la garganta como una mano invisible. La luz mortecina de los tubos neón zumbaba como insectos atrapados, parpadeando en pulsos erráticos que arañaban el aire y proyectaban siluetas torcidas sobre las mesas atestadas de drones destripados. Sus fuselajes abiertos dejaban ver entrañas de cables retorcidos y circuitos carbonizados, como órganos expuestos tras una cirugía brutal. Arya se inclinaba sobre una de esas ruinas tecnológicas, el sudor brotando de su piel en gotas frías y metálicas. Un código binario que escapaba por sus poros y goteaba sobre la superficie manchada. En el centro de la mesa, el cubo metálico del Bube X12 palpitaba con un zumbido sordo, sus cicatrices de silicio brillando en rojo tenue, pequeñas heridas luminosas que latían al compás de su respiración agitada, como si el artefacto respirara con ella, un eco vivo del algoritmo primigenio tallado en su carne. Con dedos temblorosos, precisos como los de un cirujano en un quirófano clandestino, conectó un cable robado, grueso, retorcido, arrancado de los desechos tóxicos del sistema, a un decodificador pirata ensamblado con restos de tecnología prohibida. El metal frío rozó su piel, un tacto áspero que le erizó los vellos, mientras el zumbido del dispositivo escalaba hasta un chirrido que resonaba en los huesos. La pantalla escupió líneas de código entrecortadas, fragmentos de texto que danzaban como sombras en una fogata moribunda. Coordenadas no reconocidas. Protocolo de desmaterialización activo. El algoritmo primigenio susurra. Veritas vigila. Arya trazó las palabras Veritas vigila con la yema del dedo, sintiendo cómo las cicatrices de silicio del cubo reaccionaban bajo su tacto, destellando como arterias cargadas de datos que sangraban secretos en la penumbra. ¿Qué eres?, murmuró, la voz ahogada en un aliento que se deshacía en el aire viciado. Una mezcla de rabia pura y una fascinación que le quemaba las entrañas. El taller no era un refugio, era una jaula. Las paredes de acero vibraban con el pulso del sistema, un latido mecánico que se colaba por las grietas y la aplastaba desde todos lados. Cada rincón estaba saturado de órdenes mudas. Trabaja, repara, obedece. El aire olía a ozono quemado, un hedor que raspaba la lengua, y el sonido de los ventiladores sobrecargados traqueteaba como uñas arañando metal. No había escapatoria, solo tareas que se repetían, frases cortas y asfixiantes grabadas en su mente. Ajusta el tornillo, revisa el núcleo, entrega el informe. Pero el cubo rompía ese ciclo, un grito digital que perforaba la monotonía y la arrastraba hacia algo más grande, algo que Nexus no podía contener. Un recuerdo la golpeó entonces, un eco glitcheado que se coló entre los pliegues de su mente como un virus hambriento. Estaba en un túnel de ventilación, años atrás, el aire cargado del hedor a moho rancio y el zumbido sordo de un sistema que nunca dormía. Kael, su hermano, se arrodillaba frente a ella, su rostro iluminado por el resplandor ámbar de una linterna robada. El metal frío del conducto rozándole las rodillas mientras tallaba un ojo dentro de un triángulo en la pared con un trozo de carbón. Son fantasmas digitales, decía. Su voz joven pero afilada como un bisturí, cortando el silencio. Nexus los borra, pero vuelven, dejando cicatrices de silicio que cuentan verdades que nadie quiere escuchar. El carbón crujía bajo sus dedos, un sonido seco que se fundía con el eco de su respiración entrecortada, y el olor a sudor y polvo viejo llenaba el espacio estrecho. Ese pedazo de carbón, ahora temblando en su mano en el taller, era un relicario de aquella noche, gastado por el tiempo pero afilado como una promesa que se negaba a apagarse. El código que vomitaba el cubo no era un rompecabezas, era un mapa vivo, una red de venas digitales que se retorcían bajo la piel del sistema. Arya cruzó las secuencias con registros pirateados de desapariciones en los subsuelos, y los números se alinearon con una precisión que le heló la sangre. Fechas de purgas masivas, nombres borrados de los archivos oficiales, rostros que se desvanecían en la niebla tóxica de las ciudades de 15 minutos.
Una línea marcaba el día en que Kyle se esfumó. Otra señalaba a Lyra, la chica de la planta de reciclaje cuyos ojos brillaban con una mezcla de miseria y fuego crudo. Al superponer los datos con mapas de alcantarillado robados del mercado de silicio, emergieron espirales grabadas cerca del sector muerto, acompañadas de una nota en el dialecto áspero de los confinados. Zonas de purga. Cada pulsación del cubo era un latido que resonaba en su pecho. Un recordatorio de que la verdad tenía garras y que cada paso hacia ella era un corte en la carne. Del sistema. Esa noche, en la cápsula que era su prisión, el silencio era una mentira perforada por el zumbido constante del sistema y el crujido de tuberías que goteaban un líquido negro y viscoso sobre el suelo. Arya se sentó en el borde de su litera, el cubo temblando en sus manos mientras lo desmontaba con herramientas robadas, las puntas oxidadas raspando el metal con un sonido que le arañaba los nervios. El aire olía a humedad rancia y a circuitos recalentados, un hedor que se metía bajo las uñas, y el tacto frío del acero contra su piel era un ancla en la oscuridad. Dentro del cubo encontró un núcleo de datos, protegido por un cifrado de onda cerebral que parecía diseñado para un solo usuario. Kyle. Era como si su hermano hubiera tallado su mente en ese fragmento de metal, un grito digital desde el abismo donde lo habían perdido, un eco que latía en las paredes de la cápsula como el algoritmo primigenio susurrando desde el cemento. Abrió la caja de herramientas con dedos que temblaban no por frío sino por una urgencia que le quemaba el pecho, y extrajo el diario de Kyle. Las páginas estaban gastadas, el papel áspero rozándole las yemas como una piel vieja, llenas de diagramas torpes de circuitos, teorías sobre el córtex garabateadas con una caligrafía que parecía sangrar desesperación, y símbolos del alfabeto de los olvidados que danzaban bajo la luz tenue de su linterna. El olor a tinta vieja y moho se mezclaba con el zumbido del sistema que se filtraba por las grietas, un traqueteo que le taladraba el cráneo. En la última entrada, escrita la noche antes de que Kyle desapareciera, había garabateado: encontré una salida, no es un túnel, es una red. Veritas está en todas partes, incluso en los implantes. Nos vigilan, pero nosotros los vigilamos a ellos. Si lees esto, hermana, busca las luces que parpadean 2 veces. El texto se cortaba como si un filo invisible lo hubiera arrancado, dejando solo el eco de su voz resonando en la penumbra. El subsuelo la llamó con una fuerza que no podía ignorar. Un reino de túneles donde el aire era espeso y pegajoso, saturado del hedor a esporas bioluminiscentes que se pegaban a las paredes como telarañas venenosas, brillando con un verde enfermizo que apestaba a podredumbre química. Arya descendió por una escalera de emergencia oxidada, el metal crujiendo bajo sus botas, el tacto áspero raspándole las palmas mientras esquivaba charcos de líquido corrosivo que chispeaban al contacto con el suelo. Un sonido como el crepitar de una hoguera moribunda. Las coordenadas del archivo la guiaron al sector 9. Un laberinto de escombros y cables retorcidos, donde una puerta blindada se alzaba entre las sombras, su superficie fría y húmeda bajo sus dedos temblorosos. Una cámara de vigilancia inerte colgaba de cables expuestos, sus lentes opacos como ojos ciegos, y el aire olía a ozono quemado mezclado con el zumbido lejano de datos corruptos que resonaba en el cemento como un latido enfermo. Con dedos ágiles, presionó el panel de control e introdujo el código 229, un susurro aprendido de Tarek, el traficante de memorias del mercado de silicio, el metal helado del panel mordiéndole la piel. La puerta se abrió con un chirrido que rasgó el silencio, un sonido que le arañó los tímpanos, revelando una sala saturada de monitores antiguos y mapas de calor que delineaban las ciudades de 15 minutos, en tonos de sangre y fuego. El aire olía a circuitos sobrecargados y a polvo viejo, un hedor que se pegaba a la lengua, mientras el traqueteo de los ventiladores rotos llenaba el espacio con un ritmo roto. En el centro, una figura encapuchada manipulaba un dispositivo que emitía ondas de interferencia, un zumbido que se metía bajo la piel como un insecto mecánico, y la tensión se volvió un peso físico que le aplastaba el pecho. La figura se giró con una lentitud que cortaba el aire, dejando ver un rostro surcado por cicatrices de descargas eléctricas, líneas que se entrelazaban como circuitos tatuados en carne viva. Sostenía un implante arrancado, aún goteando sangre sintética que brillaba en rojo bajo la luz parpadeante,
el líquido viscoso salpicando el suelo con un sonido húmedo que resonaba en la sala. Los ojos triangulares no son solo un símbolo, dijo la mujer con voz áspera. Cada palabra, un filo que rasgaba el silencio. Son cámaras, las nuestras. Sus ojos se clavaron en Aria, y en un susurro que apenas rozó el aire añadió: el algoritmo primigenio se esconde en cada uno. Aria aferró el diario de Kael como un escudo, el papel áspero contra su palma sudada, y preguntó con la voz temblando bajo una mezcla de miedo y esperanza: ¿dónde está mi hermano? La mujer sonrió, un destello de un diente de oro grabado con el mismo ojo triangular, y respondió: Kael Voss fue uno de los primeros en ver la verdad. Y ahora Nexus lo quiere de vuelta, reprogramado. Antes de que pudiera reaccionar, una alerta estalló en los monitores, imágenes de guardias de Nexo irrumpiendo en el mercado de silicio, sus armaduras brillando en rojo bajo la luz de los drones, el sonido de botas metálicas resonando como un tambor de guerra. La mujer apagó los equipos con movimientos bruscos, el zumbido cortándose como un grito ahogado, y empujó a Aria hacia un conducto de escape angosto y oscuro, el metal helado rozándole los hombros. «Llegaron por ti», susurró. «Las luces que parpadean 2 veces. Síguelas». El conducto se cerró con un golpe seco, sumiéndola en una oscuridad densa, el aire cargado de un hedor a carne quemada, y ozono que le quemaba los pulmones mientras corría. El diario de Kael apretado contra su pecho como un latido robado. El subsuelo se abrió a un patio industrial desolado, iluminado por neones que parpadeaban como pulsos erráticos. El suelo húmedo reflejando la luz en destellos enfermizos que apestaban a aceite rancio. El zumbido de drones acercándose llenaba el aire. Un sonido que se mezclaba con el olor penetrante a metal caliente. Un hedor que le raspaba la garganta. Aria se pegó a una pared, el cemento frío y áspero contra su espalda, el corazón martillándole las costillas como un tambor de guerra. En una esquina, un panel de control olvidado parpadeaba 2 veces, un faro en la penumbra que parecía gritar el eco de Kael. Conectó un inhibidor de frecuencia ensamblado con restos de drones averiados, sus manos temblando mientras tecleaba comandos en una danza frenética, el metal helado mordiéndole las yemas. El pulso electromagnético estalló como una tormenta contenida, las cámaras derritiéndose en una lluvia de chispas y píxeles muertos, las paredes temblando con un rugido que era tanto máquina como furia. El aire se llenó de un hedor a circuitos quemados que le quemaba los ojos, y las cicatrices de silicio en las paredes brillaron con una intensidad cegadora, sangrando datos en un caos visual que era destrucción y canto. Un desafío al corazón mismo de Nexus. Cada paso era una cuenta atrás, cada latido de su implante un recordatorio de que la verdad estaba allí, tejida en la fusión de carne y código. En ese laberinto de sombras y datos, Aria comprendía que la resistencia no era solo un acto de desafío, sino una afirmación de una humanidad que, a pesar de las cicatrices, seguía latiendo con fuerza. El eco de las palabras de Kael la empujaba adelante, hacia un destino incierto donde cada luz parpadeante, cada susurro del algoritmo primigenio, era una promesa de libertad tallada en la penumbra.